Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, una vez más aquí con ustedes. Vamos a continuar el tema que estábamos hablando del sistema carcelario. ¿Castigamos o reformamos? Ya hemos hablado del castigo, ya hemos hablado incluso de un sector muy difícil de la población carcelaria, que es la persona extremadamente peligrosa y agresiva y violenta, en la que debemos de considerar antes de reinsertarlo a la sociedad. Lo vamos a dejar ahí porque le dijimos, hay un grupo que, amigos y amigas, eso nunca va a cambiar. Pero ahora vamos a hablar de otro tipo de persona, la persona que entra al sistema penitenciario porque cometió un delito que a lo mejor no es un delito enorme, no hubo grandes heridos, no hubo muerte, no hubo nada, fue un delito a lo mejor fue incluso accidental, fue un delito no completamente cometido. ¿Qué hacemos con esa persona? Porque ese es un dilema. ¿Se acuerdan? La Constitución, en la ley de casi todos los países tenemos muchísimos delitos que son tienen distintas penas, y que algunos son financieros, pero otros son que tienen que ir a la gente a la cárcel. Y hay algunos delitos, habíamos hablado de que son delitos constantes, de que roban autos, de que roban motocicletas, de que roban dinero, pero nunca cometen un delito así de dañar a la humanidad, o de lastimar gente, o de golpear, o incluso de matar gente. Y esa gente, hay un debate, ¿qué hacemos con ese tipo de gente? Y entonces hay un debate, volvemos a lo mismo, tenemos la misma mentalidad de los dos grupos, las dos líneas de pensamiento. No, si cometió un delito hay que tirarle el libro de leyes encima y hay que hacerlo sufrir y que esté preso los más años posible y todo eso. Ese es uno. Y el otro es, ¿qué vamos a hacer con este delincuente cuando salga de la cárcel? Porque le tengo una noticia. A no ser que este individuo haya sido, como le había comentado, algún asesino serial, un terrorista famoso, un narcotraficante de primera, es muy raro y muy difícil que estos individuos no salgan que no regresen a la sociedad. Y que les comentaba que en el caso de Estados Unidos, que tenemos más gente presa en Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo, les comentaba yo que el 95% de todos los individuos que están en el sistema carcelario regresan a la sociedad. Ese es un problema. Es un problema porque le voy a decir por qué. ¿Qué hacemos con toda esa cantidad de millones de personas que pasan por el sistema carcelario día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, y van a continuar por muchísimo tiempo saliendo a la sociedad, cuando lo único que han visto por una cantidad de años, y pueden ser de 2 a 3 años, se acuerdan de distintos tipos de cárceles, hasta de 10 a 15 años, hasta de 20 años, y reinsertarse en la sociedad. Si nunca ha conocido a nadie que ha estado en la cárcel, o si ha tenido oportunidad de hablar con ellos, es un trauma muy serio, es una situación muy difícil, y también tiene mucho que ver con el tipo de cárcel en el que estuvo. Le vuelvo a repetir, aquí en Estados Unidos las cárceles son muy difíciles, es una situación muy seria, psicológica, depende del sistema. Y depende también del tipo de delito que haya cometido. Hay cárceles que son mucho más benignas, pero estamos hablando de las cárceles regulares. Porque ¿qué pasa cuando uno entra a una cárcel regular? Generalmente en una cárcel regular donde tiene usted asesinos, ladrones, embaucadores, violadores, todo ese tipo. La persona que entra ahí entra en un mundo completamente distinto al que está acostumbrado afuera. Eso es otro mundo. Y crea o no, quiera o no, y crea o no, se transforma. La persona se tiene que transformar. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de persona? ¿Qué es lo que se pretende hacer? Y una de las razones es nada, que trabaje si puede, lo utilizan en algunas fábricas dentro de la cárcel. En algunos países no hay absolutamente nada de apoyo para esta gente, no tienen muchas veces ni para comer. Muchas veces tienen que acudir a las familias o a las amistades o hacer pactos dentro de la cárcel para sobrevivir. ¿Por qué? Porque la cárcel es una sociedad muy selecta y muy cerrada que se maneja por tribus. O sea, una de las cosas interesantes que se habla muchas veces del sistema carcelario es el gobierno, el sistema, el país, el Estado controla las cárceles. Controla las cárceles en nombre.
controla las cárceles en papel, controla las cárceles en sistema. Pero le voy a decir una cosa, y esto se lo puede recalcar cualquier persona que haya estado presa o cualquier guardia que haya estado trabajando en una cárcel o que haya trabajado en una cárcel. La cárcel la controlan los presos. Sí, tienen un jefe, el director de la cárcel, y tienen sus guardias y todo, pero lo que pasa dentro de la cárcel, dentro del patio de la cárcel, dentro de la celda, la mayoría de los sistemas carcelarios no son controlados por el sistema. Esta es una realidad. Y por lo tanto, esa sociedad que vive dentro de ese sistema carcelario es única. Usted puede ir a la cárcel del mundo que usted quiere y va a encontrar grupos que se alinean, ya sea por idioma, ya sea por raza, ya sea por religión, hay distintos grupos que tienen que juntarse porque, ¿qué volvemos? Volvemos al principio de mis videos. Somos animales sociales y nos necesitamos proteger de otras tribus, de otras personas. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona entra, tiene que, por lo general, decidir con quién se va a juntar. Y de ahí depende cómo vaya a pasar su vida, ¿verdad? Entonces hay arreglos. Y hay arreglos hay arreglos de sobrevivencia, amigos y amigas. Hay arreglos de sustanción. O sea, algunos de ustedes me imagino que deben conocer a alguien que ha estado en la cárcel y saben que tienen que comprar todo para poder subsistir. Hay algunas cárceles que sí les proveen, hay una pequeña tienda, un pequeño almacén, un pequeño que le vende a la gente. Pero generalmente hay que tener dinero para eso. Y en muchos lugares del mundo esto no funciona. Entonces hay que hacer intercambios. Los presos son muy creativos. El ser humano, cuando usted lo quiere estudiar al ser humano, estudia a los presos. Son extraordinarios en hacer cosas en la cárcel que no las encuentra en la vida real. Que no, ¿sabe por qué? Porque no lo necesitan. Porque en la calle, cuando está usted afuera, no está. Pero adentro, donde no hay nada, el ser humano es muy creativo y hace cosas ingeniosas. Desde cosas para subsistir y de la vida diaria para divertirse, hasta armas letales con una revista, por ejemplo, con un periódico, con un diario, con papel de diario, con un periódico, con un alambre, con una pasta, con un cepillo de lavarse los dientes, con cualquier cosa, hacen cualquier tipo de arma. ¿Por qué? Porque hay que sobrevivir. Porque adentro en las cárceles hay que sobrevivir. Y estoy hablando de una cárcel regular. Hay que sobrevivir. La sobrevivencia cuesta mucho. Y si usted no tiene dinero para sobrevivir, es un caos. Entonces, ¿qué pasa? Si no tienen eso, se van asociando. Y usted tiene muchísimos, y la mayoría, le digo, aquí en Estados Unidos, la mayoría de los que están en la cárcel son hombres. Hay una minoría que son mujeres, pero un 90% son hombres, un 5, 6%, 7% son mujeres. No tienen nada que hacer. Entonces, cuando usted tiene un ser humano funcionando, que piensa, que está constantemente, ¿qué piensa ese ser humano? Piensa en sobrevivir, en cómo voy a sobrevivir. Y el día a día es monótono, no hay nada que hacer. Entonces, si no tienen algunos que tienen trabajo, pero si no tienen nada que hacer, esa gente está constantemente, ociosamente, haciendo qué. Y eventualmente, le vuelvo a repetir, esa gente que usted la ha tenido ahí encerrada por 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, y de pronto sale lo único que ha visto en los últimos 10 años es la gente que está alrededor de él. No confían en nadie, porque usted no se puede confiar en nadie, siempre protegiendo su espalda, porque por la espalda es donde generalmente en la cárcel los atacan a la gente. No cree en nadie, no cree en el sistema, no cree en nadie, porque es muy limitado todo eso. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ese tipo de gente dentro de la cárcel y luego la soltamos a la sociedad? ¿Qué pretende la sociedad que esta persona haga? ¿Que se reintegre como si nada pasara? Es imposible pretender eso, es imposible tratar digamos, de idealizar que el individuo que estuvo preso durante una cantidad de años de pronto salga a la humanidad, porque acuérdense que hoy en día nuestra sociedad está cambiando constantemente. Fíjese la tecnología hoy en día de 4 o 5 años atrás a lo que es hoy en día. En tecnología hoy en día, imagínese que a usted de pronto en 5 años no hubiera usted estado viendo todo lo que hay hoy en día. Se sorprendería. Imagínese si una persona ha estado 10 años, pero no solo separado de lo electrónico, sino de lo cultural, de lo que pasa alrededor del mundo. Imagínese lo que sucedería. Eso es lo que pasa, lo que ocurre. Le digo una pequeña historia.
Cuando yo viajo, por ejemplo, que viajo constantemente y estoy en todos los países nuestros, si estoy en un país por un tiempo determinado, cuando vuelvo aquí me entero de un montón de cosas que se habían pasado, que pasan aquí en Estados Unidos constantemente, social, económico, local, leyes, cosas psicológicas, de todo tipo de cosas. En un corto tiempo, le estoy hablando de una semana, 2 semanas, un mes. Imagínese una persona que está 8 o 10 años, incluso 15 o 20 años, y que de pronto sale a la sociedad y que ha estado completamente controlada, porque en la cárcel usted no tiene acceso ni a información, ni a noticias, ni a televisión, ni muchas cosas. O sea, lo que nosotros todo lo tomamos como cosa natural, ellos no lo tienen. Se enteran un poquito de aquí y de allá, pero no tienen la información. Entonces, toda esa información que hoy en día nos avasalla y que no sé, estos individuos, la gente presa no lo tiene. Entonces, cuando sale a la calle, ¿qué hacemos? Es reencontrar todo eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué mentalidad tiene esa persona que estuvo 7, 8, 10, 15, 20 años en la cárcel? Tiene la mentalidad de sobrevivencia, de agresividad. Es como si lo hubiera tenido usted en el tiempo de la prehistoria. Aprendió a sobrevivir y lo único que conoce es esas 4 paredes de su celda y el patio principal de la cárcel y nada más, y lo que le decían los guardias y lo que le decían los otros, y tenía que sobrevivir. Ahora sale a la calle, tiene toda libertad, ¿y qué hace? ¿Qué hace? Lo vemos en el próximo video tal vez. Los invito a que nos sigan, los invito a que hagan comentarios, los invito a que se inscriban si no lo han hecho, y los espero en el próximo video. Un gusto haber estado con ustedes.